Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Segundo misterio glorioso, la ascensión. Jesús asciende a los cielos 40 días después de su resurrección. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las necesitadas de tu divina misericordia. Cuarto misterio glorioso, la Asunción. María es ascendida en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quinto misterio glorioso, la coronación. María es coronada como reina del cielo y la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, María y la María, ampara Nuestra Señora. Amén. Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Nos ponemos de pie, por favor, para rezar la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te clamamos, entregados hijos de Eva, te suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, por Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este Hijo nuestro Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la intercesión de tu único Hijo, quien con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para nosotros el acceso a la vida eterna, te suplicamos que por meditar en estos misterios del rosario podamos dar su contenido como ejemplo y obtener con esto la divina promesa por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba enfriada de todo te consagro este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos guíe siempre a todos. Gracias. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su parroquia de San Francisco Cabrini. Antes de empezar esta celebración eucarística, por favor de apagar sus aparatos electrónicos y no consumir ningún tipo de alimento durante la celebración. También se les recuerda a los padres de mantener a sus niños callados y sentados cerca de ustedes. Para esta celebración eucarística nos acompaña el Padre Miguel. Esta misa está celebrada por el descanso del alma de Ana Peña, Luis Hernández,
y me disculpo por lo que dice Juan, de sus hijos, el eterno descanso de Juanita Martorí y Carlos Martorí, de parte de sus hijos y nietos, por el eterno descanso de Rosa Emilia de Henao, 8 meses de fallecida, Félix Rafael Henao, Nelly Margarita de Henao, el menor Henao, de la parte de la familia Henao, de Félix Henao. Por sanación y liberación de la familia Peña Pallero, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Luis Dilone, intención su hija Nancy, orar por José Luis Cruz Guillén, que descanse en paz, cumple 1 semana de fallecido, parte de la familia Cruz Guillén y Contreras, nunca olvidado. Orar por el fallecimiento de José Luis Cruz Guillén, por todas las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Javier Nino, que falleció esta mañana, de su familia y amigos, que descanse en paz y brille para él la luz eterna. Por el descanso eterno de José Ciureña y para que le brille la luz eterna. Por el alma de Ramón Henao, por el 7 años de fallecido de Ángel Luis Montañez, de parte de su familia y esposa Irene Montañez, que descanse en paz. Por el eterno descanso de Sammy Frank, parte de su familia. Durante la comunión se le recuerda mantener la distancia social, no usar guantes, mantener sus máscaras faciales puestas hasta el momento de recibir la comunión, donde se la bajarán para consumir delante del sacerdote o ministro. Se les recuerda que no se dará en la boca, sino en la mano. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, con la que damos fin al ciclo de Navidad y damos paso al tiempo ordinario, que precede a la Cuaresma. Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el río Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Esta celebración es muy especial. Todas las lecturas de hoy están escogidas para ayudarnos a comprender el significado de este acontecimiento. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración dominical. Bendecida Señor por toda la tierra. Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien he puesto todo mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos para celebrar el sacrificio eucarístico, para recibir su cuerpo, para recibir su palabra, para fortalecernos también nosotros en el camino de nuestra misión, de nuestro seguimiento hacia Jesucristo. Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado. Cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu sobre él, concede a tus hijos de adopción, los nacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, hermanos, y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios.
libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a Dios. El día de ayer estaba haciendo una celebración eucarística que ya es misa dominical durante la noche, y mientras estaba iniciando la reflexión les hacía una interrogación a los hermanos. Bueno, dos preguntas, a la cual la primera todos respondieron positivamente y todos aceptaron efectivamente. Lo sorprendente fue la segunda. Y la primera pregunta fue esta. ¿Ustedes quieren saber cuál fue? Entonces la primera pregunta fue esta. Excepto los niños de brazo, ¿verdad? Excepto los niños de brazo, no los vamos a incluir. ¿Quién de ustedes sabe la fecha de su cumpleaños? Que levante la mano. ¿Quién sabe la fecha de su cumpleaños? Es positivo, ¿verdad? Positivo. La gran mayoría sabe, ¿verdad? Cuál es la fecha de su cumpleaños. Ahora yo les pregunto también que levanten la mano. ¿Quién sabe cuál es la fecha de su bautismo? La fecha de su bautismo. ¿Cuál es? 9 de febrero del 71. Mayo del 73. Mayo del 73. ¿Usted? O agosto 6 del 67. Ajá. Marzo del 73. Marzo del 74. Por allá, otro hermano. Pues el 18 de mayo de 1964. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora me van a decir el número de personas, el nombre, la dirección y el número de teléfono de todos los que estuvieron cuando ustedes recibieron el nombre. Eso sí ya no lo sé, padre.
Eso sí ya no lo sé, padre, dice mi hermano. Bueno, hermanos, estos acontecimientos son acontecimientos importantes para la vida de las personas. Todos nosotros sabemos de nuestro nacimiento y lo celebramos incluso muy alegremente con nuestra familia, o aunque tal vez nosotros o las personas conocidas no se recuerden de nuestro nacimiento, al menos nuestra madre y nosotros nos recordamos. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento en el que nosotros nacemos a la vida, nacemos a este mundo, e interactuamos, conocemos personas, compartimos nuestra vida con los demás. Y eso es sumamente importantísimo. Pero también es mucho más importante, mucho más que este acontecimiento, el acontecimiento al cual nosotros nacemos a la vida en el Espíritu, al cual nosotros nacemos a la vida eterna en Dios, al cual nosotros nos convertimos en partícipes o herederos del reino de los cielos mediante el bautismo. Y es esta fecha que, pues, muchos de ustedes recuerdan, ¿verdad? Excepto la tercera pregunta. Pero la mayoría no le dan atención a este acontecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a saber que fuimos bautizados, que tuvimos unos padrinos, que recibimos el sacramento y que por tanto nosotros somos cristianos por esa razón. Pero no siempre sucede que le damos la profundidad de la importancia que esto debe de recibir. Hermanos, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo recibió también el bautismo. La liturgia de la palabra que hemos escuchado este día nos hace énfasis a que Jesucristo también recibió el bautismo. Y valga una palabra sobre ese gran acontecimiento también para la vida de Jesucristo. Primero, hacer una identificación y decir que el bautismo que nuestro Señor Jesucristo recibió no es el bautismo que administra la Iglesia. Fíjense bien. ¿Por qué razón digo esto? Porque muchos hermanos dicen, no, los católicos están equivocados porque bautizan a los niños y porque no se bautizan ya siendo adultos, porque Jesucristo se bautizó ya teniendo 33 años siendo una persona adulta. Entonces ellos están equivocados. Hay que entender esto, hay que saber comprender qué es lo que sucede. Primero decir que el bautismo que Jesucristo recibió es el bautismo de penitencia, el bautismo de Juan el Bautista, valga la salvedad. Pero ese bautismo que recibió Jesucristo lo recibió en orden a dar a conocer de que la promesa, de que la palabra concedida, que el anuncio establecido, que aquella promesa anunciada se cumple finalmente en Él. Jesucristo no recibió el bautismo en el orden en el que nosotros recibimos el bautismo, o las razones por las cuales nosotros recibimos el bautismo. No, porque en el capítulo 1 del evangelista San Juan, en el versículo 33, dice lo siguiente: cuando Juan descubre su misión de preparar el camino del Señor y que él se descubre como un colaborador en cuanto que viene a anunciar, a predicar la conversión para que crean en aquel que viene después de él. Entonces dice ahí lo siguiente: aquel sobre el cual veas que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ese es. ¿Y sobre quién descendió el Espíritu Santo en forma de paloma según el Evangelio que escuchamos ahora? Sobre Jesucristo. Y cuando Juan ve que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesucristo, entonces él llega al conocimiento pleno de que este es verdaderamente el que lo bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, él tiene conocimiento y dice, bueno, mi misión está dada, está cumplida. Preparar el camino del Señor, anunciar la conversión, predicar el arrepentimiento, a través del cual él ejercía el bautismo del agua únicamente o de la penitencia. Entonces, cuando él está frente a este escenario, se da cuenta de que Jesucristo es verdaderamente aquel sobre el cual
se había dicho que iba a descender el Espíritu Santo. Y entonces ahí recibe la confirmación de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Ahora bien, porque nosotros recibimos el bautismo también. Nosotros recibimos el bautismo que administra la Iglesia, pero hay que identificar y hay que entender que no es como muchos hermanos dicen que nosotros estamos obligados a recibir el bautismo de Jesucristo. No, porque nosotros somos también hijos de Dios, pero lo que sucede con Jesucristo es únicamente para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la proclamación que se había hecho de que el Espíritu Santo iba a ser el signo sobre el cual se iba a derramar en la persona de Jesucristo, para que creyeran que este era el Mesías, el Salvador. Nosotros también recibimos una misión. Jesucristo, cuando se bautiza para iniciar su misión, lo hace específicamente para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla lo anunciado, para que llegara al pleno conocimiento aquellos que creyeran en Él, que este era la buena noticia, que este era el Mesías, el Salvador. Ahora bien, nosotros también recibimos el bautismo, pero el bautismo que administra la Iglesia es diferente del bautismo que recibió Jesucristo, porque nosotros no tenemos que mostrarnos como el Mesías, como el Salvador. Jesucristo sí necesitaba que la gente creyera en Él como en el Mesías, como en el Salvador. Ahora bien, nosotros sí necesitamos mostrarnos como seguidores. Nosotros sí necesitamos mostrarnos y descubrirnos como evangelizadores. Y por esa razón, sí, nosotros tenemos que recibir el bautismo. Y la Iglesia establece que el bautismo es necesario para la salvación. Hermanos, repitamos esto. El bautismo es necesario para nuestra salvación. ¿Y por qué es necesario para nuestra salvación? Primero, porque cuando nosotros recibimos el bautismo que administra la Iglesia, se nos borra el pecado original, el pecado que nosotros contraemos en nuestra naturaleza humana por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica establece de que el pecado original no es un pecado cometido, sino que es un pecado contraído. ¿Por qué? Porque no lo cometimos nosotros, pero lo cometieron nuestros primeros padres. Y en base a que nosotros también somos descendencia de ellos, traemos en nuestra naturaleza humana esa mancha del pecado original. Pero ese pecado se borra cuando nosotros recibimos el bautismo. ¿Jesucristo tenía pecados o no tenía pecados? ¿Jesucristo necesitaba recibir el bautismo para que se le perdonara el pecado original, sí o no? Jesucristo no necesitaba. Y esto es lo que muchos hermanos no entienden. Esto es lo que muchos hermanos están equivocados. Y por eso ellos siguen diciendo que nosotros estamos equivocados, porque no recibimos o no administramos el bautismo de Jesucristo. No estamos obligados nosotros a ese bautismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para manifestarnos como Salvador de los otros, sí para manifestarnos como seguidores, como evangelizadores. Otro elemento importante. Cuando nosotros recibimos el bautismo dentro de la Iglesia, nosotros pasamos a formar parte de la gran familia de Dios, que es la comunidad de los bautizados. Jesucristo no necesitaba recibir el bautismo para pasar a formar parte de la comunidad de los bautizados, porque Él era el fundador de esa misma comunidad. Él llamó a los apóstoles, los preparó a los que Él quiso preparar para anunciarlos, para enviarlos a predicar. Nosotros sí. Nosotros, para poder formar parte de esta comunidad de los elegidos, de los bautizados, necesitamos recibir el bautismo. También nosotros necesitamos recibir el bautismo para que se restablezca la filiación divina. La filiación divina es el que nosotros estamos establecidos, estábamos queridos por Dios, estábamos deseados por Dios a ser sus hijos desde el principio, pero por el pecado de nuestros primeros padres, esa relación se rompió, esa relación se quebrantó. Entonces nosotros, al recibir también las consecuencias de esa ruptura, por el bautismo nosotros volvemos a establecer esa comunión, pero por
por la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos en que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Entonces nosotros, al recibir el bautismo, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Hay que decir hijos adoptivos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios por la muerte de Jesucristo. Porque hijo único, solo Jesucristo. Y eso hay que entenderlo bien, hermanos. Porque si no, cualquier hermano enfermito, ¿verdad? Confundido de su cabeza, de su corazón, viene y nos confunde. Nos confunde y entonces nosotros empezamos a sufrir por aquella situación. Por eso es necesario entender bien estos elementos. Otro punto fundamental. Nosotros, cuando nosotros recibimos el bautismo, nos convertimos en herederos del reino de los cielos. Jesucristo necesitaba recibir el bautismo para ser heredero del reino de los cielos, ¿sí o no? No. Sí, el reino era de él. Y esto es lo que muchos hermanos no entienden. Y esto es lo que muchos hermanos no comprenden. Y por eso dicen, no, es que los que están equivocados son ellos. Más no saben que los que están equivocados son ellos. Pero también nos pueden confundir a nosotros, si nosotros no estamos sólidos en este conocimiento. Hermanos, el bautismo es eminentemente trinitario. Hay algunos hermanos que bautizan solo en el nombre de Jesús, por eso su bautismo no sirve, no es válido. El bautismo tiene que ser eminentemente trinitario. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiso su forma y su fórmula. ¿Qué significa esto? Que Él dijo cómo tenía que hacerse el bautismo. Vayan por todo el mundo y bauticen a todas las gentes. Enséñenles, catequícenlas, cristianicen a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos, por ejemplo, nosotros que esta fórmula aparece bien clara? En el Evangelio que hemos escuchado ahora. ¿Quién es el que recibió el agua? ¿A quién le echaron agua en la cabeza en ese momento? ¿A quién? ¿A Juan o a Jesucristo? A Jesucristo. Aquella paloma blanca que descendió sobre él, ¿qué representaba? El Espíritu Santo. Y el que habló diciendo, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. ¿Quién era? Era el Padre. Entonces ahí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El acontecimiento era del bautismo. Por eso el bautismo que la Iglesia administra es eminentemente trinitario, que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay que entender bien esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, nos confunden. Hay que entender bien esto, por eso. Hermanos, pero de ahí también se despliega la misión para nosotros. De ahí se despliega también la misión para todos aquellos que recibimos esa gracia del bautismo. Para todos aquellos que recibimos el Espíritu Santo. Pero lo recibimos en orden para desarrollar y llevar adelante esa misión. Así como se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes en el Antiguo Testamento, así también nosotros, cuando el ministro nos unge la cabeza, nos dice recibe esta unción como miembro de Cristo, profeta, de Cristo sacerdote y de Cristo rey. Esa es la prefiguración que se sigue en el Antiguo Testamento, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Nosotros también, cuando somos bautizados, recibimos esta unción. Fíjense que es mucho más grande descubrir la importancia de nuestro bautismo, porque es el primer llamado que todos recibimos. Lo recibe el Papa, lo reciben los obispos, lo reciben los cardenales, lo reciben las religiosas, lo reciben los sacerdotes, los diáconos, pero el primer llamado, y que es común a todos, es el primer llamado que es en el bautismo. Por eso San Agustín de Hipona decía, para ustedes soy el obispo, pero con ustedes soy cristiano. Es decir, para él era más importante ser cristiano que ser el obispo. O sea, él descubría que lo primero y a la base de su vida y de su ministerio estaba el ser bautizado, no ser el obispo específicamente. Entonces, nosotros también, cuando recibimos el bautismo, lo recibimos en orden a convertirnos en anunciadores, en evangelizadores, en transmisores de esa buena noticia que nosotros hemos creído.
Esa buena noticia que nosotros hemos recibido, que es Jesucristo, porque nosotros fuimos facultados, fuimos autorizados para anunciar esa buena nueva. Hermanos, que le demos la importancia y que cada vez nosotros siempre nos preguntemos en qué condición o en qué situación estoy viviendo mi bautismo, en qué condición, en qué situación estoy viviendo la misión que recibí desde los orígenes, desde que fui bautizado, desde niño. Algunos ya fueron bautizados también adultos. Pero ¿cómo he descubierto esa misión? ¿Cómo he descubierto yo esa enseñanza o esa responsabilidad de llevar adelante la buena noticia? Esto es tan grande que nuestra Madre de la Iglesia, cuando le administra el bautismo a una persona o a varias personas, es tan importante esto, descubrir esta misión, que le entrega la responsabilidad a la persona que recibe el bautismo, pero también le entrega la responsabilidad a los padres de ese niño o de esa persona. Pero aparte de eso, les pone a otros dos que son colaboradores, que son los padrinos. ¿Para qué? Para que estos ayuden también a llevar adelante esa misión o esa responsabilidad que conlleva recibir el bautismo, porque es el primer llamado a la santidad, el primer llamado al anuncio de la palabra. Hermanos, entonces nosotros preguntémonos también cómo nosotros estamos viendo nuestro bautismo. Estamos viendo nuestro bautismo así más o menos, ¿verdad?, a lo que va saliendo. Estamos viendo nuestro bautismo únicamente a lo que caiga, ¿verdad?, es decir, a la media tinta, pues, a lo que suceda, o realmente estamos comprometidos en decir, no, yo estoy siendo responsable con mi vida espiritual y estoy comprometido con Dios, con el Señor en esta misión. Y si no lo estamos, entonces hay que decir, bueno, ¿dónde puedo comprometer más mi vida en ser transmisor y anunciador de esta buena noticia? Porque no tendría sentido en absoluto haber recibido esta gracia, estas bendiciones, y quedarnos ahí egocéntricamente cuidando esa gracia sin ponerla al servicio o al compartir con los demás. Hermanos, pidamos al Señor que nos asista siempre en esta misión tan grande que hemos recibido. Nos ponemos. Queridos hermanos, les pregunto a ustedes, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen ustedes en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que fue enviado para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados? Sí, ¿creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí. Digamos juntos con convencimiento, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora presentemos a nuestro Padre Dios nuestras peticiones y necesidades. A cada invocación responderemos: ilumina a todos los pueblos, Señor. Ilumina a todos los pueblos, Señor. Por nuestra Santa Madre Iglesia, de la que somos miembros por el bautismo, para que tome una firme posición contra el pecado y acoja con bondad a los pecadores que vuelven al Padre, perseverando en el camino de conversión y purificación tras su Maestro, roguemos al Señor. Ilumina a los pueblos, Señor. Por el Papa y todos los que están comprometidos en la nueva evangelización, para que a través del ministerio de la predicación anuncien a todo hombre el inmenso don del bautismo, mediante el cual podemos ser renovados interiormente a imagen del Hijo, en quien el Padre ha puesto su complacencia.
roguemos al Señor. Por los que sufren en el mundo, especialmente los migrantes, para que Dios les asista y proteja, roguemos al Señor. Por esta comunidad reunida en torno al banquete eucarístico, para que vivamos nuestro bautismo actuando como hijos de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre bondad, las oraciones que esta comunidad de fe te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan, hermanos, y cantamos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oración de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables y visibles el misterio de nuestro bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de la alegría, y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con todos los coros celestiales, te alabamos continuamente en la tierra, alabando sin cesar, cantando el himno de tu misericordia.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo imborrable de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan en sus manos, dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz. Dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro Señor Obispo, John Vargas. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios, con la oración que Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nos ha enseñado, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos mostramos un signo de comunión fraterna en la distancia. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, El cuerpo y la sangre de Cristo custodien nuestras almas hasta la vida eterna. amén.
Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu Hijo muy amado, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, hermanos, para algunos avisos. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. El grupo de oración se reúne todos los jueves aquí en la parroquia a las 7 de la noche. Cada segundo jueves del mes tienen exposición del Santísimo. Todos están cordialmente invitados. Quiero otro anuncio es de que hemos formado un grupo de grabación, porque como pueden ver tenemos una cámara que está transmitiendo esta santa celebración no solamente al Parish Home, pero también lo estamos mandando a Facebook y a YouTube para cualquier persona que quiera verla desde su casa. Entonces necesitamos voluntarios para que nos ayuden a grabar esta celebración todos los domingos, porque necesitamos gente. Es un trabajo, se ve simple, pero es un trabajo un poquito intenso y nos gustaría formar un grupo que nos pueda ayudar. No tiene que ser de ninguna edad, puede ser hombre, mujer, joven, jovencita, como sea. La cosa es que necesitamos voluntarios para que nos ayuden en la grabación de nuestra Santa Misa. También quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes, porque tuvimos reunión de comité hoy, esta mañana, y una de las cosas que salió en la reunión fue de que hemos logrado mucho dentro de nuestra celebración en consideración a la distancia social. Y yo no creo que nosotros lo podemos haber logrado sin su cooperación. Desen un fuerte aplauso por celebrar. Entonces el párroco quiere agradecerles a ustedes personalmente, ofreciéndole que se lleven estas plantas, estas hermosas plantas que están aquí en el altar. Lo único nomás que le pido es que lo hagamos de una forma tranquila y que el hermano santo va a estar a ese lado del altar para brindarle las flores a ustedes, muy casi devorando aquí y yo voy a estar aquí al frente para poder brindarles a ustedes cualquier planta que ustedes deseen, ¿ok? Así que después de terminar la celebración pueden acercarse en una línea al medio y una al este lado para poder brindarles estas flores que se ven muy bonitas. Muchas gracias. En señal de acción de gracias, ¿verdad? De felicitación. Vaya, de aquí no me la vayan a tocar a mí. No, eso es para ustedes, no se preocupen, es broma. Nos ponemos de pie para la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro misericordioso sobre ustedes y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea su fortaleza, pueden ir en paz. Pasen feliz domingo, hermanos y hermanas.